A veces la historia nos deja lugares que son, bueno, auténticos cruces de caminos, escenarios de paradojas que parecen imposibles. Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos sitios, un campo de concentración en Miranda de Ebro que durante una década de locura vio pasar dos guerras y albergó historias de sufrimiento y supervivencia que de verdad cuesta creer. Y la pregunta que lo resume todo es tan directa como alucinante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un mismo recinto con las mismas alambradas pudo encerrar primero a los perdedores de la guerra civil y poco después, a la vez, a gente que huía de los nazis, a soldados aliados y, para rematar, a los propios nazis que escapaban de la derrota? Para que nos hagamos una idea, pongámoslo en perspectiva temporal. El campo estuvo abierto 10 años, una década entera, de 1937 a 1947. 10 años que fueron un reflejo de lo que estaba pasando no solo en España, sino en toda Europa. Y en ese tiempo, La cantidad de gente que pasó por allí es que es para quedarse helado. Se calcula que unas 65.000 personas. Era literalmente un pequeño mapa de los conflictos que estaban destrozando el continente. Y quizá el dato más increíble de todos, el que te hace entender la dimensión del lugar, es este. Más de 50 nacionalidades distintas. O sea, esto no era una simple cárcel española. Esto era un escenario internacional en toda regla. bueno, pues para entender todo este lío tenemos que rebobinar un poco. Porque la historia de este campo no empieza con la Segunda Guerra Mundial, no. Empieza antes, aquí, en plena Guerra Civil Española. Estamos en julio del 37. El bando sublevado necesita un lugar para encerrar a los miles de prisioneros republicanos que ha capturado en el Frente del Norte tras la caída de Bilbao. Y eligen Miranda por ser un nudo de comunicaciones estratégico. Se levanta en un terreno de 42.000 metros cuadrados, y uno de sus primeros inquilinos, que vivió el horror desde el principio, fue el anarquista Félix Padín. Ya en 1940, ese lugar empezaría su increíble transformación. Y claro, para entender de verdad lo que era aquello, nada como escuchar a quien lo vivió. Las palabras de un superviviente como Félix Padín lo dicen todo. No era solo la cárcel, era el miedo constante, el no saber si ibas a ver el día siguiente. Era vivir aterrorizado. Las condiciones, bueno, es que decir inhumanas se queda corto. Los primeros barracones se hicieron con las lonas de un circo, imaginad la escena. La gente se hacinaba, sin comida, sin higiene, lo que provocó epidemias brutales de tifus, de tuberculosis. Y por si fuera poco, estaban los trabajos forzados, las ejecuciones nocturnas, las famosas sacas y las humillaciones concretas, como las que sufrieron los curas vascos a los que el régimen consideraba enemigos. Y entonces, con el campo ya funcionando como un infierno, va y estalla la Segunda Guerra Mundial. Francia cae en 1940 y de repente España, que en teoría era neutral, se convierte en una ruta de escape. Y Miranda de Ebro, claro, en una parada obligatoria y, desde luego, muy temida para miles de personas que huían del nazismo. Los números cuentan esta transformación de una forma clarísima. Fijaos en la tabla. En julio del 40 casi no hay extranjeros. 2 años después, ¡boom! La cifra se ha multiplicado y son más de 3.300, la mayoría polacos, franceses, belgas. Pero lo más alucinante llega en noviembre del 44. Los alemanes ya son una de las nacionalidades con más gente. El campo se había convertido en un espejo de la guerra. Claro, uno piensa, bueno, España era neutral, así que al menos era un refugio seguro. Pues no exactamente. La influencia de la Alemania nazi era enorme, y la sombra de la Gestapo, su policía secreta, llegaba directamente hasta los barracones de Miranda. Y es que la Gestapo campaba a sus anchas por el campo. Tenían acceso, interrogaban, identificaban a gente y la reclamaban. Cientos de belgas y checoslovacos fueron entregados así a los nazis. Un viaje sin billete de vuelta. Esto, lógicamente, provocó actos de pura desesperación, como el de los prisioneros franceses que decían ser canadienses para evitar que los mandaran de vuelta a la Francia ocupada. Pero la gente no se quedó de brazos cruzados. La resistencia surgió desde dentro. En enero del 43, con el campo a reventar, los presos polacos organizaron una huelga de hambre que duró 11 días. Fue un acto de protesta brutal que llamó la atención internacional y obligó a Franco a mover ficha. El resultado, consiguieron mejorar algo las condiciones y sobre todo aceleraron la liberación de prisioneros aliados. España ya no podía hacerse más la loca. Y con esto llegamos a la etapa final, que es de verdad la parte más surrealista de toda esta historia. Es aquí donde la línea que separa a las víctimas de los verdugos se vuelve increíblemente borrosa. Porque incluso en el peor de los infiernos, siempre hay gente excepcional. Por un lado, tenemos a Félix Padín, el superviviente, que aguantó los peores años y dedicó su vida a luchar por la memoria. Y por otro, un personaje que es casi de novela, el doctor Eduardo Martínez Alonso. Oficialmente era médico de la Cruz Roja, pero en secreto trabajaba para los británicos. ¿Qué hacía? Pues falsificaba informes médicos para sacar de allí a prisioneros, sobre todo polacos, salvando así a cientos de ellos. Un auténtico héroe.
Y entonces cuando ya parecía que no podía haber más giros de guión, pasa lo impensable. Año 44, los aliados desembarcan en Normandía y avanzan por Francia, y de repente empiezan a llegar a Miranda prisioneros nuevos. ¿Quiénes? Pues soldados y oficiales alemanes, nazis, que huían cruzando los Pirineos. Pero ojo, el trato que recibieron no tuvo nada que ver con el de los demás. Nada que ver. Los pusieron en una zona separada, con una valla para que no se pelearan con el resto de presos. El régimen de Franco les daba un trato de favor, y la embajada alemana les mandaba dinero para que estuvieran más cómodos. Y lo más increíble, algunos hasta los trasladaron a balnearios de lujo, en una especie de libertad vigilada. Surrealista. Y entre tanta tragedia también hay hueco para el ingenio, para esas anécdotas que te muestran las ganas de vivir, como la de aquel preso que intentó fugarse de una forma, bueno, increíble. Cogió una caja de galletas de metal, la pintó de negro brillante para que pareciera el tricornio de un guardia civil, se echó una manta por encima y así, con todo el descaro, consiguió pasar el primer control. Lo pillaron poco después, pero hay que reconocer el ingenio. Finalmente, en 1947, el campo cierra sus puertas. Pero su historia, lejos de acabar ahí, estuvo a punto de desaparecer para siempre, de ser borrada del mapa. Fue el último campo de concentración de la guerra civil en cerrar. ¿Y qué pasó después? Pues se intentó que la gente se olvidara de él. Primero se convirtió en un centro militar y en 1954 directamente lo demolieron todo. Silencio. No fue hasta 2019 que el Ayuntamiento de Miranda empezó un esfuerzo serio por recuperar esta parte fundamental de su historia. Hoy, por suerte, ese silencio no duró para siempre. Gracias a todo ese trabajo de recuperación, existen un centro de interpretación y una ruta de la memoria a Miranda de Ebro. Documentos como este, testimonios, los pocos restos que quedan, son pequeños pedazos de vida que nos ayudan a reconstruir las miles de historias que pasaron por allí. Un esfuerzo para que no se olvide lo que se vivió. Al final, la historia de Miranda de Ebro es la historia de las grandes contradicciones del siglo XX, todas concentradas en un mismo sitio. Fue un infierno para unos y un refugio con privilegios para otros. Y esto nos deja con una pregunta final que no es nada fácil. Cuando un mismo lugar ha visto tanto dolor y tanta injusticia desde bandos opuestos, ¿cómo se construye una memoria que sea justa para todos?